arquitecto Armando Padilla del Acuerdo Político por Tabasco es el representante del PAN, y es que ayer PRD, PAN, PT, PANAL, PBEN y Movimiento Ciudadano manifestaron inconformidad por la elección de Montaño, el consejero Jorge Montaño, como magistrado del Tribunal Electoral del Estado. Arquitecto, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, licenciado, aquí agradecido pues por esta oportunidad que me da de cumplir con un acuerdo que ayer sacamos para que quienes ahí representamos a los diversos partidos políticos de la entidad tengamos ante la opinión pública presente este posicionamiento que comentabas en tu programa, y que, como bien decías, no tenemos remedio, no tan solo en lo que acaba de suceder en el Senado, sino también en lo que pasó aquí en el órgano estatal del IEPCT. Ahí, nada más, si me permites un breve comentario, Manuel, un brevísimo comentario, porque fui actor importante en el proceso del 96. Fuimos los partidos políticos, a través de aquel IFE que dirigía Woldenberg, quienes a nivel estatal sacamos un proceso aseado para elegir consejeros en el consejo local del IFE. Y yo recuerdo que en aquel entonces, Manuel, los representantes del partido tuvimos un desempeño decoroso, aunque se oiga mal, pero fue un desempeño decoroso para que quienes nos representaran como ciudadanos en el órgano federal fueran verdaderamente ciudadanos alejados y revisados por los cuatro costados, que no tuvieran el vínculo partidista que tanto hemos criticado. Y aquel consejo local del IFE, Manuel, del cual yo fui partícipe en su arquitectura y en su construcción, sacamos, lo recuerdo bien, a 6 consejeros ejemplares, por cierto, entre las cuales se encontraba Dolores Gutiérrez Zurita, a quien no he dejado de criticar por su mal desempeño en este régimen, pero que su actuación en aquel entonces, junto con Sergio Civilla, junto con José Atila Pérez Silván, junto con el doctor Soto, con la licenciada Norma Domínguez y con la, no recuerdo ahorita su nombre, la esposa del licenciado de don Sebastián Amoyi, solamente teníamos un abogado en ese consejo local, y el desempeño de todos ellos fue ejemplar e impecable. Me honra haber participado en la estructura de ese consejo que sacamos frente a la ciudadanía, de un modo donde todos ellos fueron personas éticamente responsables de sus hechos, y ahí está su laudable labor desde el trabajo que hizo Woldenberg en el IFE, lo que aquí vino a construir Mauricio Merino y lo que sacamos como consejo local de ese instituto, que hoy aquí hicieron un trabajo desasiado en Tabasco. Pero lo propio pasó también en el Senado, Manuel, y esta parte, por cierto, este servidor tuyo fue el que abrió el comentario en el seno de la mesa del Acuerdo Político por Tabasco, porque obviamente la presencia de Jorge Montaño reviste una inconsistencia que violenta el proceso legal. Y lo que estoy oyendo que tú decías de esa decepción que tenemos de muchas actitudes partidistas, de muchas actitudes de nuestros diputados o senadores, la compartimos plenamente, Manuel. No tenemos remedio. Yo no sé cómo haya sido el establecimiento de cuotas, pero nos avergüenza, Manuel. Y evidentemente todo este planteamiento lo hice ayer en el seno de la mesa del Acuerdo Político por Tabasco, porque, si me permites leer el posicionamiento público que hicimos, fue un acuerdo que sacamos todos los partidos que ya estamos representados, salvo el PRI, porque evidentemente tú tienes conocimiento que el PRI se retiró de la mesa y ni falta nos hace, aunque en un ejercicio de urbanidad política tampoco queremos que esté siempre afuera. Si cuando quiera regresar, que regrese, pero no, nadie está en una posición de rogarle que regrese, allá ellos. Sin embargo, arquitecto, a mí me llama la atención, el PRI no está en la mesa del Acuerdo Político por Tabasco, pero dicen que todos los nombramientos se dieron por cuotas. Quiere decir que sí, los que están en la mesa, que es PRD, PAN, PT, PANAL, PBEN y Movimiento Ciudadano, no impulsaron a Jorge Montaño, lo hizo el PRI.
Pues la conclusión lógica es esa, Emmanuel. Y si lo impulsó el PRI, pues va a sufrir las consecuencias de lo que jurídicamente esto implica, porque el escrito que, si me permites leer, leeré, tiene explícitamente inserto cómo el señor Jorge Montaño Ventura mintió frente a la comisión que estaba encargado de este asunto en el Senado, porque él declaró bajo protesta de decir verdad que no estaba incoado o no estaba indiciado en ningún proceso, y evidentemente sí lo está, Emmanuel. Como si tú me lo permites, te haré llegar el documento del dictamen del Senado, donde él decide declarar bajo protesta, decir verdad, que no está indiciado, y sí lo está, Emmanuel. Ustedes van a impugnar. No juzga eso sobre su culpabilidad o no, ni el documento del Senado prejuzga sobre si es responsable o no del delito que se le imputa, sino que está indiciado. Esa era la pregunta, si tenía algún procedimiento iniciado, y él dice que no, y miente totalmente frente a ese hecho, y nosotros no podemos quedarnos callados. No me importa quién lo haya impulsado también, déjame comentarte, Manuel. Ahora, aún si arquitecto, hubiese sido impulsado por el PAN, yo como representante del Partido Acción Nacional en la mesa, nunca hubiese yo podido quedarme callado, Emmanuel, porque no podría yo estar de acuerdo en que un personaje que tiene un procedimiento administrativo internamente por la Contraloría del IEPCT y un procedimiento penal en una averiguación previa abierta contra todos los consejeros que se fueron, Emmanuel, solamente que no tengamos un grado de moralidad política, podría yo quedarme callado frente a este hecho. Todavía hace 2 días, Emmanuel, leía en un medio de comunicación local que los obligaron a los 7 consejeros a regresar 90,000 pesos a cada uno, porque se autoasignaron un bono que rebasaba lo que la ley establecía y lo que públicamente se comentaba a lo que tienen derecho en salarios y prestaciones como consejeros. Imagínate el consejo que se fue, lo cuestionado, lo gravemente señalado que se tiene en medios, el desempeño de ellos. Entonces, Emmanuel, voy a permitirme que el pueblo de Tabasco conozca cuál fue el posicionamiento que hicimos todas las representaciones del partido, excepto el PRI, porque el PRI no está en la mesa. Entonces, procedo a leerlo, Emmanuel. Adelante, arquitecto. Los representantes de los partidos políticos integrantes del Grupo de Apoyo Técnico del Acuerdo Político por Tabasco emiten el siguiente pronunciamiento respecto de la designación por parte del Senado de la República del C. Jorge Montaño Ventura como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. El C. Jorge Montaño Ventura es inelegible para ocupar el cargo de magistrado electoral de conformidad con el punto 2, numeral 3, inciso G, de la convocatoria pública emitida por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para ocupar el cargo de magistrado electoral, que establecen que los aspirantes en su solicitud deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que, en caso de que sean o se hayan desempeñado como servidores públicos, si se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra, y, en caso de respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda y, si se ha dictado resolución, el sentido de la misma. Es el caso que en el proceso de designación de magistrados, la Comisión de Justicia del Senado, en el dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, declaró a Jorge Montaño Ventura elegible para el cargo de magistrado. Dicha declaración, entre otros aspectos, se sustentó en que el aspirante declaró, bajo protesta de decir verdad, que no se ha presentado y tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra.
Sin embargo, hay que señalar que el C. Jorge Montaño Ventura, inclusive antes del inicio del proceso de selección de magistrados, está sujeto a un procedimiento administrativo que se desarrolla ante la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con un número de expediente CG-PA-PRD-004-2012. Dicha queja fue acumulada al expediente CG-PA-003-2012, derivado de una investigación de oficio que realizó la Contraloría del IEPCT. Además, ha sido demandado en averiguaciones previas que actualmente se encuentran radicadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, averiguación previa AP-DGI-270-2014. Por lo anterior, los abajo firmantes expresan su total desacuerdo en el citado nombramiento del C. Jorge Montaño Ventura como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, y firmamos José Manuel Miz Ara como representante del PRD, Armando Padilla Herrera como representante del PAN, doctor Gerardo Izundegui Ordóñez y Alejandro Carabeo Alfonso como representantes del Partido Verde, Javier Abreu Vera y el maestro Joaquín Peregrino Gómez como representantes del Movimiento Ciudadano, el licenciado Abraham Jorge Priego Sánchez como representante del PT y la maestra Almadelia Díaz Cutiño como representante del partido Nueva Alianza. Hasta aquí el documento que a la opinión pública damos a conocer, para que en su responsabilidad cada uno de los partidos proceda como mejor le corresponda. En el caso mío, Emmanuel, hoy voy a meter ante mi partido, obviamente, este documento y a expresar mi convicción de que el nombramiento y la designación del señor Jorge Montaño Ventura violenta la legalidad y representaría, si así se consumara, un grave retroceso para la credibilidad que estamos exigiendo, Emmanuel, los partidos políticos, los ciudadanos, los profesionales y el pueblo de Tabasco en el desempeño tanto de los consejeros que fueron electos en el seno del Consejo Estatal del IEPC, como los que van a juzgar el proceso electoral del año venidero, Emmanuel. Esto va a impugnar el PAN, es un hecho. No. Yo voy a presentar este documento donde acredito plenamente mi responsabilidad en la firma y a pedirle a mi partido que intervenga para hacer de este nombramiento una lección jurídica que nos ponga ante el pueblo de Tabasco como un partido responsable y acreditar que por lo menos nosotros no tuvimos nada que ver con esto. No lo sé, Emmanuel, si el partido vaya a cumplimentar lo que yo pida. Pero usted, la petición es de que se impugne este nombramiento. Así es, porque ahí sí yo ya no tengo la acreditación jurídica, tengo la representación en el pacto, pero no tengo la acreditación jurídica ante tribunales, y lógicamente sería desechada pues mi participación en el sentido de representante partidario. Bien, entonces, para que quede claro, es la petición al interior del PAN para que se presente la impugnación contra Jorge Montaño por el nombramiento hecho ayer por el Senado. Así es, que violenta además toda norma legal, no es un asunto personal. Déjame comentarte, Manuel, que yo conozco a Jorge, que nunca he tenido una sola diferencia con él, pero la amistad es una cosa, Emmanuel, y la responsabilidad es otra. Y en este caso estamos frente a un hecho que, como tú bien has comentado, no va ni abona a favor de los partidos políticos que se reparten como cuotas esto, sino va en detrimento de la majestad que debe tener un tribunal electoral donde quienes ahí deban de estar resistan el juicio público por los cuatro costados, Emmanuel, para que sea gente proba. No digamos gente sin convicción ni una ética de partido. Si tuvieran alguna animación a favor de algún partido, eso tienen derecho, pero como representantes ciudadanos, Emmanuel, están obligados a tener por los cuatro costados que se les revise
una conducta ejemplar, política, jurídica y técnicamente hablando, hasta éticamente hablando, Emmanuel. En relación a los otros partidos, ayer que se juntaron, ¿qué comentan? ¿Están en la misma dinámica? ¿Presentarán al interior de sus respectivos partidos este escrito para que impugnen los institutos políticos? El comentario que hizo ayer ahí el representante del PRD es que su partido va a impugnar este nombramiento, y bueno, ese fue el comentario de él. Los demás representantes, compañeros míos en la mesa, van a elevar ante sus partidos lo que ahí se solicitó por parte de un servidor para que lo revisáramos y lo analizáramos y se procediera en consecuencia, evidentemente, para que las áreas jurídicas de nuestras instituciones y nuestras dirigencias procedan conforme a la ley y conforme a un deber ético que tenemos frente al pueblo de Tabasco. ¿El Partido Acción Nacional impulsó a alguno de los tres que quedaron? Bueno, ya vemos que a Jorge Montaño no, pero bueno, se hablaba del vínculo de Óscar Rebolledo con el diputado Francisco Castillo, diputado del PAN. Sí, claro, fíjate que yo desconozco de esto y que dé cuenta de eso Paco Castillo. Yo no sé si Paco Castillo impulsó al maestro Rebolledo, pero sería falaz de mi parte aseverar si mi partido tuvo algún interés en impulsar a uno de estos tres personajes. Bien, por otro lado, ¿cuál es la instancia a la que impugnarían en caso de que se dé este escenario? Mira, yo estoy revisando jurídicamente esto, pues por la parte de experiencia que tengo en materia electoral, y lo que de inmediato tengo en la mente es el juicio de procedencia para poderlo practicar, pero no quiero desbordarme en ese sentido, quiero ser muy puntual en lo que yo voy a pedirle al partido para que sea un asunto de responsabilidad, no tan solo política de un servidor, Emmanuel, sino de mi propio partido, para que se entienda de que no podemos estar en contra de la legalidad al violentar la omisión de una declaración, como sucedió también en algunas personas del propio Consejo Estatal del IEPCT, Emmanuel, que verdaderamente ha sido un proceso desasiado, y lo propio en el Tribunal Electoral de Tabasco. Bien, arquitecto, pues yo agradezco estos minutos, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Muchas gracias. No, al contrario, licenciado, muchas gracias. Hasta luego. Es el arquitecto Armando Padilla Herrera.